Ok. Son dos capítulos, el uno y el 2, que es un poco el material que corresponde de alguna manera a algo de lo que vimos la semana pasada también con respecto a Schoenberg, perdón, con respecto a Debussy y a Wagner, ¿verdad? Y a lo que veremos hoy con respecto a Schoenberg en su primera versión, ¿verdad? Bueno, más bien su segunda versión, que es la segunda escuela vienesa, que es el atonalismo libre, ¿verdad? Ok, entonces, el, vean que el capítulo uno se llama el, el atardecer, ¿verdad? Como el Twilight Zone, ¿verdad? De las series de televisión es el atardecer del sistema tonal, ¿verdad? O la zona esa de la penumbra, ¿verdad? Del sistema tonal. Entonces, él habla aquí más o menos en esta pequeña introducción y aquí donde habla de música diatónica tonal, nos está comentándonos un poco lo que hablamos la semana pasada en la charla de la semana pasada con respecto a a la tonalidad funcional como una estructura, ¿verdad? Como una manera de hacer lo que llamamos también la práctica común, ¿verdad? Que se extiende un poco ahí más o menos del periodo de Bach, de Johann Sebastian Bach, hasta y que incluye todo, y que incluye el romanticismo, ¿verdad? Que incluye hasta principios del siglo XX, tal vez, probablemente, ¿verdad? Y que de alguna manera sigue funcionando en músicas populares también, ¿verdad? Entonces, esta práctica común, esta tonalidad funcional, nos permite construir estructuras, ¿verdad? Que tengan significado, estructuras significativas, ¿verdad? Eh, para crear narraciones musicales amplias, ¿verdad? Sin la tonalidad es muy difícil que Mahler pudiera armar la sinfonía y que no se le desarme, ¿verdad? En pedacitos, ¿verdad? Pues, o sea, el sentido de que la tonalidad genera una comillas argumentación, ¿verdad? Para armar la estructura musical, porque la música sí, son melodías, es armonía, el ritmo y todo eso, pero también es estructura, ¿verdad? Y lo que sostiene una obra musical es la estructura, la ingeniería, por así decirlo, ¿verdad? Por un lado está la arquitectura propiamente, la ornamentación, etcétera, etcétera, pero en el fondo está la ingeniería. Y durante todo el periodo tonal, ¿verdad? De la práctica común, la ingeniería la dio la tonalidad. Esto tiene que ver no solamente con cómo se construye una obra, o sea, por ejemplo, una forma sonata, que es una forma completamente tonal, un rondó, que es una forma tonal, etcétera, etcétera, sino también, ahí vienen más personas para adentro, sino también, por ejemplo, la relación de las tonalidades en una sinfonía, por ejemplo, ¿verdad? Este, por ejemplo, tienen las sonatas de Mozart, en sinfonías de Haydn, en cuartetos de cuerda de Beethoven, las relaciones tonales, ¿verdad? Que siempre son cercanas, ¿verdad? Digamos, cuando hablamos de obras de varios movimientos, y siempre está esta idea de que empezamos en un lugar, hacemos un viaje, que es un viaje normalmente un viaje tonal, y volvemos a ese lugar del cual partimos, un poco como una historia mítica, ¿verdad? Como una épica, como cuando en El Señor de los Anillos los hobbits salen ¿verdad? De la comarca, tienen 80.000 aventuras y después vuelven a la comarca. O sea, se cierra todo el círculo narrativo de la historia, ¿verdad? De esa manera la música tonal generaba estructura o genera estructura todavía el día de hoy, ¿verdad? Ok, entonces también la semana anterior hablamos de lo que empieza a ocurrir cuando la música tonal empieza cada vez a volverse cada vez más y más cromática, ¿verdad? Que esto es una tendencia que empieza a ocurrir en el romanticismo, ¿verdad? Por búsqueda justamente de originalidad, de color, también por influencias también
de otras culturas musicales que no son necesariamente la centroeuropea, que es donde básicamente nace esta manera de pensar, ¿verdad? Y esto va a la hora de insertarse en una estructura que es básicamente diatónica, ¿verdad? Diatonic tonal music, dice ahí, ¿verdad? Se inserta una estructura, se inserta una, digamos, o- un movimiento de voces, un movimiento de- de epidérmico, era mucho más cromático. Y este cromatismo empieza a minar, digamos, a resquebrajar lo que sería el sistema tonal. Ustedes también entiendo que han estudiado esto en los cursos de armonía y esto, ¿verdad? Eh, Al punto que llegamos a un momento, ¿verdad? Y eso lo vimos en un poco con Wagner, ¿verdad? Que, que no podemos, o sea, que cuesta mucho decir cuál nota pertenece al acorde y cuál nota es una nota extraña a la armonía. Porque, el lenguaje se ha vuelto tan cromático que, 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 que ya no es claro dónde empieza un acorde, dónde termina, qué es una nota extraña, qué es una suspensión, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y esto, por supuesto, viene a minar lo que es la tonalidad. Acuérdense lo que ocurre en el preludio de Tristán y Isolda, que está en la menor y que nunca se toca un acorde de la menor. ¿Verdad? Un acorde de la menor no existe en el preludio de Tristán y Isolda y está en la menor. ¿Verdad? Ok, entonces eso es todo ese juego de darle vuelta al concepto tonal, de que hay que llegar a un lugar, eso se invierte, por ejemplo, en el preludio de Tristán y Isolda. Entonces, ¿se acuerdan? De esto se hace así justamente por la idea de, de Wagner de querer de querer o sea, tener un elemento simbólico que nos hablara del deseo no consumado, ¿verdad? O sea, el deseo no consumado es, digamos, la dominante que nunca llega a la tónica, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Ok, entonces, hay diferentes maneras en que esta eh, tonalidad empieza a, a minarse. Una es justamente el mayor cromatismo. Otra es cambiando las relaciones tonales eh, tradicionales. O sea, por ejemplo, normalmente no. La música tonal genera una polaridad entre lo que es tónica y dominante, ¿verdad? La tónica y la dominante se posicionan como antagonistas. Y después hay otra relación que tiene que ver en las tonalidades menores, que tiene que ver entre la tónica y o sea, que sería entre la relativa menor y la relativa mayor, ¿verdad? El relativo mayor de la tonalidad menor, ¿verdad? Que es otra relación poderosa. Pero entonces tenemos esas dos relaciones, ¿verdad? La relación de relativa mayor, relativa menor, y la relación de tónica dominante, que son relaciones este, que son dramatizadas, digamos, en el contexto de la tonalidad. Por dramatizadas, ¿qué quiero decir? Que se contraponen unas con otras, que una es la protagonista y la otra es la antagonista, digamos, de una determinada narrativa puramente musical, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a sustituir esas relaciones, que son las que llamamos funcionales, ¿verdad? Tonalidad funcional. O sea, si creamos una relación este, dialéctica, ¿verdad? De oposición entre la tónica y la dominante, acuérdense que la dominante por sí siempre va a resolver a la tónica. Entonces, una vez que estamos en dominante, la dominante va a querer volver a la tónica en algún momento. Entonces, esto es algo de lo que se aprovecha en música tonal funcional. ¿Qué pasa cuando sustituimos eso? Y utilizamos, por ejemplo, que ya Beethoven lo empieza a hacer, pero que después se vuelve de muchísimo mayor práctica durante el romanticismo, las mediantes cromáticas. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso la vez pasada y que vimos cómo, por ejemplo, en Debussy, la relación estaba entre Do mayor y Mi mayor, ¿verdad? Como mediantes cromáticas, ¿verdad? Entre esas tonalidades. Igual, eh, ¿qué es una mediante cromática? Una mediante cromática es ya sea un acorde, una tercera mayor o menor arriba,
o sea, tercera mayor para arriba o mayor para abajo o menor para arriba y menor para abajo, pero que no pertenecen a la misma tonalidad, ¿verdad? De tal manera, o sea, normalmente cuando hay una relación de tercera, hay dos notas en común, si estamos en tonalidad diatónica, ¿verdad? Cierto. O sea, si tenemos do, mi, sol y hacemos mi, sol, si, van a compartir el mi y el sol. Si tenemos do, mi, sol y hacemos la, do, mi, van a compartir el do y el mi, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ahí, siempre que hacemos relaciones de terceras en tonalidad diatónica, vamos a tener dos notas en común. De hecho, es lo más cercano que tenemos, ¿verdad? La relación de tercera. Ok, ¿qué pasa cuando la relación cuando la relación es cromática? Entonces tenemos, por ejemplo, sol mayor, si mayor, ¿verdad? O sol mayor, mi bemol mayor, ¿verdad? O sol mayor, si bemol mayor, o sol mayor, mi mayor. O aquí las posibilidades en menor. Sol menor, si menor. Sol menor, mi bemol menor, ¿verdad? Sol menor, si bemol menor, sol menor, mi menor. Aquí en realidad solamente hay una nota que se comparte, ¿verdad? Siempre. Por ejemplo, entre sol mayor y si mayor solamente se comparte el si, ya no son dos. Si fuera cromática, diatónica, compartirían el si y el re. No es el caso acá, ¿verdad? Aquí entre sol y mi bemol mayor solamente comparten el sol. Si esto fuera diatónico, esto sería mi, sol, si, sin los bemoles, y comparten el sol y el si, ¿cierto? Etcétera con las demás. Entonces, aquí ahora nada más comparten una sola nota. Sol menor, si bemol menor, comparten nada más el si bemol. Este tipo de relación es una relación muy interesante, ¿verdad? Y se empieza a utilizar como sustitución de dominante. Entonces, el mismo Beethoven, ya les había dicho, por ejemplo, ya sobre todo en su tercer periodo, empieza a cambiar lo que sería la sección de una sonata que correspondería, por ejemplo, a la dominante, lo cambia por una mediante cromática. Y esto, si bien suena muy bien y obviamente genera nuevos colores de modulación y todo esto para los temas, o sea, para lo que sería el tema contrastante, digamos, de la sonata, este, mina el mismo sistema en el que se está basándose, que es un sistema, la tonalidad es un sistema en lo que las polaridades son tónica dominante o relativa mayor, relativa menor. Entonces se empieza a minar esa relación, ¿verdad? Ejemplos de eso hay pues montones, ¿verdad? Aquí tenemos una modulación donde vamos de do mayor, que estamos aquí, a mi mayor, que estamos acá, con un pequeño paso por fa menor acá. El la bemol se convierte en sol sostenido, es la misma nota, de hecho, y esto nos ayuda como a suavizar el paso de un lugar a otro. Esto es del Liszt, ¿verdad? Primero, ¿alguna duda con respecto a qué es una mediante cromática? Porque vendrán preguntas del quiz sobre eso. ¿Todo claro? Sí, todo bien, profe. Entonces, yo en el quiz, yo tal vez los ponga a decirme si la modulación que vemos acá es mediante cromática o es otro tipo, qué sé yo, ¿verdad? O les pregunto directamente que me escriban una mediante cromática de tal acorde, qué sé yo. Ok. Aquí vean, aquí tenemos también algo similar. ¿Dónde estamos acá? Estamos aquí en do mayor, ¿verdad? Do mayor, y nos vamos a la bemol mayor acá. ¿Ven? Eso también es de Liszt. Aquí tenemos vamos a ver, lo que se llama las relaciones,
o sea, una serie de cosas. Aquí un ejemplo pequeño donde nos habla de otros elementos más. Uno es las relaciones de tritono, ¿verdad? Donde hay dos acordes separados por un tritono. Por ejemplo, ¿dónde estamos acá? Este acorde es la bemol mayor, ¿verdad? Con bajo en do, ¿verdad? Está invertido. Y este acorde acá es re mayor, ¿verdad? De la bemol a re mayor hay un tritono, ¿verdad? Y hace la bemol, re, sol, ¿verdad? Resuelve aquí a sol de esta resuelve acá. Pero la manera en que llegó acá, en que llegó, empieza en do menor, la bemol mayor, re mayor, sol, ¿verdad? Esta relación de tritono es una relación que se empieza a usar bastante. Nuevamente, el tritono no es una relación eh, tonal, ¿verdad? Digamos, acuérdense, Diablo sin música, ¿se acuerdan, verdad? Y era más bien evitada. Sobre todo acordes separados, o sea, acordes, aquí son dos acordes mayores separados por un tritono, eso no existe en una escala ni mayor ni menor, ¿verdad? Entonces, es una relación completamente cromática, esta que tenemos acá. Lo otro es el concepto de secuencia real, ¿verdad? Que una secuencia real es cuando algo, habíamos visto en el principio del preludio de Tristán y Solda, ¿se acuerdan? Que la frase se volvía a repetir exactamente igual, pero una tercera menor arriba y después exactamente igual otra tercera menor arriba, ¿verdad? O sea, con las mismas relaciones entre las interválicas entre las voces. Entonces, o sea, que no es no se está transportando diatónicamente, sino que se está transportando, por así decirlo, por ponerlo de alguna manera, exacto, o sea, una secuencia real, o sea, cromáticamente. La tercera mayor siempre va a ser tercera mayor independientemente de si es parte de la escala o no. El tipo es lo que son secuencias reales también nos van a a minar, ¿verdad? Lo que es el concepto, la misma tonalidad funcional, ¿verdad? Por obvias razones, ¿verdad? Porque se está saliendo de la tonalidad. Cada vez que hace una secuencia real, está, está haciendo una pequeña modulación, de hecho. Más que modulación, una tonización. En el sentido, ¿qué es una tonización? Una tonización que es típico de la armonía cromática. Ya te doy la palabra, Jafet. La tonización que es típica de la armonía cromática no es exactamente una modulación, porque una modulación requiere de una frase, una confirmación cadencial, etcétera, etcétera, etcétera. Una modulación, nos fuimos por un compás y medio al la bemol mayor y después nos fuimos, no, y después en el compás que sigue ya estamos en mi mayor, por ponerlo de alguna manera. Jafet. Todo bien, profe. Era nada más para saber. Entonces, secuencia real era que la frase se repetía, era una tercera, mayor o menor, arriba. No, no. En secuencia real, Ajá. la frase se repite, el intervalo que se va a modular, todo se modula exactamente igual. O sea, es como si, no sé si han manejado finales o Sí. un sistema MIDI. Es como si hicieras copy, paste, ¿verdad? Y después le pusieras transpose y lo transporta todo, pero cromáticamente. O sea que no tonalmente, sino cromáticamente todo sube. O sea, todo sube una segunda mayor para arriba, o todo sube una cuarta justa, o todo sube una sexta menor para arriba, ¿verdad? Ah, entiendo. Entonces es el mismo material, pero simplemente puesto en otro grado, ¿verdad? En otra nota. Pero no es en un grado de una escala, sino que es en toda la cosa completa. De tal manera que automáticamente modula, ¿verdad? O toniza. ¿Queda claro? Ok, profe. Sí, claro. Ok. Entonces, todo este concepto, esto de secuencias reales nos lleva a esto de tonizaciones breves, ¿verdad? Que tiene que ver también, o sea, cuando tenemos mucha tonización breve, tiene que ver con lo que se llama tonalidad suspendida, ¿verdad? Porque no estamos afirmando ninguna tonalidad. Y ustedes seguramente recuerdan del análisis de
minuetos, sonatas, etcétera, del periodo clásico, clásico romántico, la primera parte, que la tonalidad hay que afirmarla, ¿cierto? Se afirma como con una progresión cadencial, etcétera, etcétera, y la frase se cierra. En tonalidad suspendida ocurre un poco lo que ocurre con el preludio de Tristán y Isolda que vimos la semana pasada, que no llegamos nunca. O sea, es como que los hobbits se fueran y nunca llegaran de vuelta, ¿verdad? Entonces se perdieron en mundos paralelos, ¿verdad? Más bien sería como en el multiverso, ¿verdad? Entonces, y nunca llegan a donde tienen que llegar. Entonces, eso es tonalidad suspendida, ¿verdad? Donde en realidad, aunque todavía estamos usando acordes tonales, etcétera, etcétera, no estamos afirmando la tonalidad en la que estamos. Nuevamente, con el preludio de Tristán y Isolda, que estamos en la menor, pero nunca escuchamos la menor y nunca escuchamos un 5-1 en la menor. Menos eso, ¿verdad? ¿Queda claro este concepto de tonalidad suspendida? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, perfecto, gracias. Profe, A mí no, la verdad, a mí no me quedó claro, pues se nos puede volver a repasar rápidamente. Claro que sí. Entonces, ¿qué decimos por tonalidad suspendida? O sea, bueno, acuérdense ¿cómo se refirma una tonalidad? ¿Cómo sabemos que algo está en una tonalidad, Saúl? Por la armadura. ¿No? No, porque Eh, una armadura puede ser mayor o menor. O sea, ¿cómo sabemos que algo está en una tonalidad? mm, ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Vamos a ver, si yo no tengo una sola alteración en la armadura, por la cadencia, profe. por las cadencias, correcto. Porque Ok. si yo tengo una armadura donde no hay un solo bemol ni un solo sostenido, todavía no sabemos si es do mayor o la menor, ¿cierto? Puede ser cualquiera de las dos. ¿Cómo sabemos si es do mayor o la menor? Es decir, por la dominante y la tónica Sí, porque de la hay una manifestación armónica y melódica probablemente también que tiene su punto cadencial en la o en do, ¿verdad? Y eso ya es una cosa que habría se llama, que ya hay que ver la partitura, ya propiamente las notas para verlo, ¿verdad? Pero muy bien lo dijo Steve, por la cadencia. O sea, en el sentido de que normalmente en una pieza tonal, la primera cadencia que tenemos, ¿verdad? Cuando termina la primera frase, nos tiene que decir en qué tonalidad estamos. Esa es la función del tema A, por ejemplo, en una sonata, o el tema de un minueto, del primer tema que aparece. No, o sea, la función es decir, este es el tema, pero también esta es la tonalidad, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es la tonalidad? Porque hizo una progresión probablemente 6, 4, 5, 1, y nos dije, y este es el 1, ¿verdad? Me refiero a acordes, ¿verdad? Entonces, el, 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 hay que ver cuál es la progresión tonal que ocurre sobre todo en las primeras frases para entender en qué tonalidad estamos, y a veces hay que ver también el final también, porque a veces puede ser ambiguo en ciertas obras este, románticas, ya en Schumann y eso ya es bastante ambiguo, si es una tonalidad mayor o una tonalidad menor, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ustedes ven la armadura, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, vean este pasajito que tenemos ahí. ¿Esa armadura de qué tonalidad es? La bemol. ¿Seguros? O de do menor. No, do menor son tres bemoles. La bemol si fuera tonalidad mayor.
Fa menor. Probablemente está en fa menor, pero en realidad no está en fa menor hasta aquí, ¿verdad? Sí están viendo, ahora que la manita mía. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos do, que es el 5 y este es el 1, ¿ok? Pero todo lo demás que aparece aquí, do mayor, que va a la bemol, que va a re mayor, que va a sol, que va a si bemol, que va a sol bemol, relación de tritono con do, que va a fa, ¿verdad? Entonces digamos que aquí no sigue fa, digamos que aquí sigue otra cosa. Estaríamos con la tonalidad completamente suspendida. O sea, no sabemos qué tonalidad estamos. A pesar de que haya, por ejemplo, aquí hay re sol, por ejemplo, ¿verdad? En realidad no estamos en ninguna porque o sea, no hay una afirmación real, ¿verdad? E inclusive, es cuestionable si estamos aquí en fa menor, aunque la armadura nos diría que estaríamos como supuestamente en fa menor, ¿verdad? Es porque en realidad tener nada más 5-1 no es una cadencia. Una cadencia es cuando uno tiene una progresión. Y sol bemol antes de do no es ningún tipo de progresión que sea progresión de tonalidad funcional. Entonces, hasta el hecho de que esto sea fa menor es cuestionable, ¿cierto? Entonces, eso es tonalidad suspendida, cuando no hay una afirmación clara de la tonalidad. Y cuando se evade, como lo que ocurrió en Tristán y Isolda, en el preludio. ¿Queda más claro eso? Sí, sí, gracias. Okay. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta, porque digamos, técnicamente eso no es ninguna progresión, como dice usted, analizable. No. Pero digamos, si uno revisa las notas superiores, si hay como una especie de progresión ahí por segundas menores. Digamos, del sol que va al la bemol, luego el fa sostenido que iría a un sol, luego bajo un fa natural que va a un sol bemol, luego bajo un mi. ¿Dónde está usted? Perdón. Yo estoy viendo la pantalla en lo que dice la de Wagner. Sí, yo sé, pero ¿en qué compás? En todos, digamos, todos los compases, la voz superior del piano. Ok, pero el, la voz superior del piano. Sol, la, fa, sol, fa, do, mi. ¿Verdad? Sí, pero digamos que la melodía no está ahí, ¿verdad? Sol, sol, do, mi, re, do, si, re. Lo que uno diría como melodía sería lo que está aquí arriba, ¿verdad? Y sí, bueno, vos lo que está diciendo, sí, pero aquí hay una progresión de segundas mayores y menores, eso es lo que hay, ¿verdad? Porque de sol a la hay una segunda menor, de la bemol a fa sostenido hay una tercera disminuida, que es una segunda mayor. Aquí hay una segunda menor, aquí hay una segunda mayor, aquí hay una segunda menor y aquí hay una segunda mayor, una tercera disminuida. Pero eso no es una progresión, que yo sepa, Franz. No, 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 nada más era que ya como que sí lleva, digamos, como una lógica ahí extraña, pero no sé exactamente qué es. No es una lógica extraña, es una lógica de lo que hablamos también la semana pasada de acordes que se construye por medio de movimiento de voces, ¿verdad? Aquí no es tan claro eso, ¿verdad? Como lo que vimos la semana pasada con el acorde, digamos, de Tristán, ¿verdad? El acorde que ocurre en el segundo compás, del tercer compás de la obra. Pero, pero sí, obviamente aquí hay una lógica composicional, ¿verdad? Estamos completamente de acuerdo. Una lógica composicional porque tampoco es que va a lo loco, ¿cierto? O sea, cuando yo estoy hablando aquí de que están rompiendo reglas y todo eso, o sea, primero que nada, las reglas nunca existieron. Tengan eso consciente, ¿verdad? Las reglas siempre son parte de una práctica que valida la regla, pero la regla no precede a la práctica. La práctica precede a la regla, siempre. O sea, estamos hablando de música, de arte, de creación, ¿verdad? Entonces, aquí Wagner está utilizando otro tipo de lógica para manejarse. Pero yo lo que quiero ver ahora es, o lo que más bien, lo que está hablando, de lo que habla el texto es justamente
del desmoronamiento de la tonalidad funcional. Eso no implica que eso no es ni malo, ni bueno, ni bonito, ni feo, es un hecho histórico, ¿verdad? Y, que nos está llevando a diferentes posibilidades creativas, ¿verdad? Sería muy aburrido que todavía estuviéramos todos usando tonalidad funcional exactamente igual que lo utilizaba Haydn, ¿verdad? Estaríamos hartos de oír, de repetirnos, ¿verdad? Entonces, es por eso, o sea, el, y lo que este ejemplo está aquí justamente para ver lo de tonalidad suspendida y eso, ¿ok? Ok, lo otro es, lo otro que habla aquí es la enarmonía, ¿verdad? Este, hablamos de enarmonía cuando algo que se escribe de una manera después se puede reinterpretar de otra, ¿verdad? O por ejemplo, aquí este ejemplo de acá, ¿verdad? Que habíamos visto ya de Liszt aquí, que viene aquí, esto es un acorde de fa mayor, ¿verdad? Ahí va todo tranquilo, va a modular a mi mayor, viene de do mayor, es una relación eh, de mediante cromática, ¿verdad? Entonces viene con el la natural de fa mayor y de pronto hace un la bemol, y este la bemol es el mismo sol sostenido ¿verdad? Es el mismo sol sostenido, por lo menos dentro de lo que es el temperamento igual. Yo sé que hay una pequeña diferencia entre la bemol y sol sostenido, ¿verdad? Pero estamos hablando de temperamento igual. Entonces, esto es una en armonía que de alguna manera suaviza el pasaje de un lugar al otro, ¿verdad? Eso puede ocurrir, por ejemplo, acá, este re sostenido acá se reinterpreta como mi bemol, entonces la resolución va para otro lado. Entonces eso es parte digamos, de aprovechar esto. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, ustedes están en do menor, hacen el acorde del la bemol mayor, que es parte de do menor, ¿verdad? Pero el la bemol mayor lo pueden interpretar como sol sostenido mayor, ¿cierto? ¿Verdad? Si ustedes después hacen sol sostenido menor, de pronto ya pueden irse para mi mayor, o sea, por acorde común, se dan a mi mayor, y lo que hicieron fue reinterpretar, o sea, la bemol como sol sostenido mayor, entonces nada más cambian una notita, ¿verdad? Sol sostenido menor, y ahora están en mi mayor, o en una tonalidad que tenga sol sostenido menor. Y se pasaron de un solo golpe de los bemoles a los sostenidos sin, sin ningún problema, ¿verdad? Eso es algo que se empieza a utilizar mucho también en el romanticismo tardío, para generar modulaciones más alejadas, más, o sea, menos funcionales, ¿verdad? Acuérdense que, bueno, no sé, lo mismo con analizan Bach, ¿verdad? Bach rara vez se aleja a más de, de dos, de 2 grados de diferencia. O sea, si está en do mayor, Bach se va a ir a sol, se va a ir a re mayor, se va a ir a, a fa y tal vez a si bemol mayor y sus relativas menores, pero no se va a ir nunca. Si está en do mayor, rara vez se va a ir baja si mayor como tonalidad, ¿verdad? Puede aparecer un si mayor como dominante de mi menor, pero rara vez un si mayor como parte de una tonalidad que tiene si mayor. O sea, perdón, que es como la tonalidad de si mayor, porque está demasiado alejado, ¿verdad? Este tipo de relaciones hacia tonalidades muy alejadas se vuelve el pan de todos los días de la música romántica tardía, ¿verdad? Que es mucho más cromática, mucho más colorística de alguna manera que la música, obviamente, de la tonalidad funcional. ¿Eso queda claro? Sí. Otra cosa que se empieza a utilizar también en el romanticismo es el movimiento de voces paralelos, que ya lo vimos la semana pasada en el caso de Debussy, cómo Debussy lo convierte inclusive en un sello de su estilo, ¿verdad? Los paralelismos de quintas, de cuartas, de acordes completos que se mueven en una dirección o en otra, ¿verdad?
En el romanticismo, esto se utilizaba sobre todo con los acordes de séptima disminuida, ¿verdad? Y con los acordes de dominante, ¿verdad? Por su posibilidad de hacer el círculo completo de quintas y porque, y porque nos puede llevar a modular hacia muchos lugares. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la obertura coroliano aquí de Beethoven, ¿verdad? Es una versión simplificada, obviamente, ¿verdad? Toda esta secuencia que está acá, que son acordes paralelos, ¿verdad? De séptima disminuida. Es una sonoridad súper usada y que se vuelve casi que un cliché después. O sea, en el momento que Beethoven los usa no era tanto cliché, pero ya después, para la época de Liszt y Wagner, aparecían por todo lado, ¿verdad? Los acordes disminuidos en paralelos, moviéndose para un lado y para el otro, ¿verdad? Que son muy efectivos por otro, ¿verdad? Los guitarristas también consideran que hay muchas obras que agarran el acorde disminuido y lo llevan para arriba y para abajo, ¿verdad? Y funciona muy bien, ¿verdad? Ok, vean aquí un ejemplo de paralelismo en, en Wagner, nuevamente, en El ocaso de los dioses, que es la última ópera de la tetralogía del Anillo de los Nibelungos, ¿verdad? Pero ven que todas las voces se están moviendo de una manera paralela. Pero aquí tiene do, la, mi bemol, fa sostenido y re bemol, ¿verdad? Y todo eso se va moviendo después de manera paralela hacia ascendentemente. Ok, después, esto lo hablamos también la semana pasada con respecto al ejemplo, sobre todo del ejemplo de Wagner, de Tristana y Isolda, lo que se llama acordes por movimiento de voces, ¿verdad? En el sentido de que el acorde se produce básicamente por un movimiento interno de las voces más que por construir un acorde en específico, ¿verdad? Acuérdense que en el caso del preludio de Tristán y Isolda había como una serie de cromatismos y de apoyaturas y de suspensiones que están constantemente metiéndose digamos, en el lugar donde tal vez donde se supone que debería haber una consonancia, ¿verdad? Y esto genera un acorde que se vuelve, digamos, al que cuesta mucho ponerle un nombre, ¿verdad? Pero que tiene toda una lógica contrapuntística, toda una lógica horizontal y no vertical. Y esto de alguna manera lo justifica, ¿verdad? El hecho de cómo la melodía que se va construyendo, cromática y eso, como sea de todo, pero tiene una lógica, se va moviendo para arriba, se va moviendo para abajo, tiene una cierta sinuosidad, es cantable, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Y al final de cuentas se une, porque están ocurriendo varias cosas al mismo tiempo, se une con otras melodías en acordes, pero tal vez no es tan importante el acorde como este movimiento de voces que va fluyendo. Y de hecho, hay periodos en la historia anteriores a estos, inclusive en el Renacimiento y esto, donde algo así ocurre también, donde es mucho más importante lo contrapuntístico que lo armónico, ¿verdad? Y eso ocurre ahora, pero la diferencia es que en este momento, en el romanticismo tardío, lo contrapuntístico es sumamente cromático. Entonces, eso genera acordes bastante novedosos y complejos, o sea, sonoridades que no existían antes. ¿Ese concepto queda claro o alguna duda sobre cómo se producen o qué son los acordes por movimiento de voces? ¿Está claro entonces? De mi parte, sí. Entonces,
Aquí, por ejemplo, tenemos las sonoridades que se van formando acá. Claramente, vean, la melodía estaba subiendo, ¿verdad? Aquí el arpegio por ejemplo, si ven la voz del medio del arpegio, más bien va bajando, ¿verdad? Aquí hay dos notas que aparecen aquí siempre arriba, que a veces aquí es una cuarta, aquí es una tercera, pero cuando uno empieza a analizar el acorde por separado, por ejemplo la, fa sostenido, si, mi, sol, ¿y ese acorde qué es? ¿Verdad? Es un acorde que se está produciendo justamente por el movimiento de las voces. Porque este sol se quería meter aquí antes de tiempo. O sea, no queda, no, o sea, no, es porque podía ser, no, mi, sol, si, re, fa, la, queda como muy raro leerlo de esa manera. Entonces, y no es claro, ¿verdad? O sea, no hay una manera, digamos, tonal de cifrarlo, ¿verdad? Pero sí entendemos la lógica. Esta lógica está clarísima. Fa sostenido, sol sostenido, la, si. Aquí va cromáticamente, ¿verdad? Para acuérdense que este sí es bemol. De la natural. Entonces, fa, sol, sol, la, si. ¿Verdad? Está clarísimo. Este sí, la, si, ¿verdad? Aquí está como claro, pero ya cuando lo armamos todo y lo tratamos de pensar dentro de una lógica tonal funcional, pues no es la lógica que está imperando ahí necesariamente. Disonancias sin resolver, también lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿se acuerdan que cada frase las tres primeras frases del preludio de Tristán y Isolda terminaban en dominante, séptima dominante, pero no resolvía? Lo que hacía era inmediatamente modular una tercera para arriba, en vez de resolver la séptima dominante. Entonces, eso queda en el aire, que acuérdense nuevamente, es lo que Wagner quería expresar, ¿verdad? Con el deseo no consumado, ¿verdad? Entonces, la no resolución de las disonancias como parte del discurso. Por supuesto, esta no resolución de las disonancias está diametralmente opuesto a lo que es el sistema tonal, que requiere la resolución de las disonancias. Pero ustedes se han pasado estudiando eso, ¿cierto? ¿Verdad? Por eso es que después Schoenberg va a hablar de la emancipación de la disonancia, ¿verdad? Casi como si fuera un asunto político, de emancipar la disonancia de las ataduras del opresivo sistema tonal. Para ponerlo como en términos como semipolíticos, que ellos lo veían un poco así también, para la creación de un hombre nuevo, liberado de las ataduras del pasado. El pasado como la representatividad de lo tonal. ¿Okay? Entonces, la disonancia no resuelta es parte de lo que se vuelve, se incorpora, digamos, al lenguaje de los compositores de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo del último cuarto del siglo XIX de una manera cada vez más exacerbada. Y esto también, obviamente, mina lo que son las bases del sistema tonal, que requiere de la resolución, no solamente en el espacio micro, o sea, una séptima dominante, hay que resolverla a un acorde, ¿verdad? De una cuarta diferencia o eso, sino también a nivel macro, ¿verdad? Un tema en otra tonalidad, ¿verdad? En la dominante, tiene que resolverse estructuralmente con la recapitulación en la tónica, ¿verdad? En la forma sonata, por ejemplo, que ya ustedes también estudiaron. Entonces, el, 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 el concepto de no resolver la disonancia o o como lo pensaba Schoenberg, de emancipar la disonancia. Este concepto es algo que va también a llevarnos a al cambio de estilo, ¿verdad? De forma de componer, que ocurre alrededor de finales del siglo pasado, principios del siglo XX.
del siglo antepasado, 19, principios del siglo XX. ¿Verdad? Otro factor que nos ayuda a minar la tonalidad, acuérdense que la tonalidad está basada en una escala diatónica de 7 notas donde hay una relación asimétrica entre ellas, ¿verdad? Tenemos primero los 3 tonos, ¿verdad? O sea, do, re, pues, hablamos de do mayor, do, re, hay un tono, re, mi, entonces después hay un semitono, o sea, más bien 2 tonos, semitono, 3 tonos, semitono, ¿verdad? Eso es lo que es una escala mayor, por ponerlo de alguna manera. Entonces es una división asimétrica, balanceada, digamos, asimétricamente, de la octava para que la dominante y la tónica generara ahí un antagonismo entre ellas. Entonces, ¿qué pasa cuando se divide la octava en partes iguales? Por ejemplo, ya sea con acordes aumentados, ¿verdad? Que son 3 terceras mayores, y si repetís una tercera mayor más, llegás otra vez a la tónica, ¿verdad? O un acorde de séptima disminuida, donde son 3 terceras menores, y si le añadís una tercera menor más, vas nuevamente hacia la tónica. Pero, por ejemplo, piensen, do, el acorde aumentado, do, mi, sol sostenido, que es igual que el la bemol. Una tercera mayor más del la bemol a do otra vez. O sea, la octava está dividida en partes iguales. Y si yo agarro dos acordes aumentados, uno sobre do y otro sobre re, tengo una escala de tonos enteros, que es la que usaba Debussy en determinados momentos, ¿verdad? Y si yo agarro dos acordes disminuidos y los pongo uno encima de otro, separados por una segunda mayor o una segunda menor, voy a tener una escala disminuida, una escala de 8 notas, ¿verdad? Que también la divide simétricamente, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono. O la escala de tonos enteros, que es tono, 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 ¿verdad? Esas son maneras de dividir la octava en partes iguales que desestabilizan el concepto tonal también, que está basado justamente en una asimetría, ¿verdad? De la escala. Esto nos va a llevar a otros tipos de sonoridades, obviamente. Más sobre las escalas de tonos y octatónicas, ahorita más tarde, en el otro capítulo, en el segundo capítulo de esto. También las líneas del bajo no funcionales. Pues el bajo normalmente en música tonal va llevándonos, bueno, muchas veces las tónicas, ¿verdad? Las fundamentales, perdón, de los acordes, a veces también las inversiones, pero justamente para generar un movimiento tonal funcional que funcione para generar el movimiento hacia adelante, las progresiones cadenciales, ¿verdad? Cuando ese movimiento no ocurre, cuando no hay el uso de las quintas y de las cuartas, ¿verdad? En los bajos para generar la sensación esa de tierra, ¿verdad? De cable a tierra, tonal, entonces también se pierde la sensación de la tonalidad. Entonces, no solamente con utilizar secuencias de acordes no funcionales, sino también con utilizar líneas melódicas que tampoco o sea, que no vayan en ese sentido de generar la cadencia, ¿verdad? La cadencia tonal en la que se basa la tonalidad funcional. ¿Alguna duda sobre lo que hablé ahora? Esto, la división igual de la octava y las líneas no funcionales y las progresiones. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Okay. Entonces, cromatismo y forma musical. Es la pequeña parte que sigue ahora. Ustedes saben que normalmente en música tonal, por ejemplo, en la sonata, ya lo he hecho varias veces, pero lo digo otra vez, la sonata es una forma que tiene que ver con la estructura tonal.
en el sentido de que hay un antagonismo entre la tónica y la dominante, estos cada uno tiene su tema, estos después, ¿verdad?, se desarrollan y después se resuelven en la tónica al final. Bueno, cuando no tenemos eso, esto obviamente afecta la estructura musical. Y va a haber que inventarse otras formas de generar estructura. Entonces, todo ingeniería que nos ayuda a dilucidar, o sea, a armar una estructura musical amplia como una sonata para violín y piano de varios movimientos o una, ¿verdad?, una obra sinfónica o qué sé yo, todo esto que nos ayuda a construir, pues empieza a desaparecer. Entonces hay que buscar otras maneras de armar. Eh, y los compositores van a tener que valerse de otras estructuras, de otras formas de trabajar, que el leitmotiv, que hablamos un poco la semana pasada, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y esto también va a afectar la manera misma en que las obras están estructuradas. Entonces, aquí habla, por ejemplo, de que como ya en la primera mitad del siglo XIX, tenemos obras que parecía que estaban en dos tonalidades, ¿verdad? Ejemplos son estos valses de Schubert que aparecen acá, o baladas de Chopin, Schumann, o sea, que uno no sabe si está en mayor o en menor, si está en la relativa mayor o relativa menor, o si está en la paralela menor o mayor, no queda claro qué tonalidades es la que está la obra, porque juega justamente con esta ambigüedad. Esto llega, por supuesto, no, a su máxima expresión en la pieza que ya vimos la semana pasada del preludio de Tristán y Isolda, donde estamos en la menor, pero nunca se toca la menor, ¿verdad? Vean, por ejemplo, la progresión armónica que aparece acá. Re, re mayor, mi mayor, pero la armadura es re. Pero re mayor, aquí ya tenemos un fa natural. Entonces aquí, bien, entonces re menor de pronto. Pero aquí tenemos mi mayor. Ah, bueno, va a ir a la. No, no va a la, va a fa, ¿verdad? Pero este es un, ok, fa, pero aquí esto es un fa, do, si, sol, re. Bueno, es un fa muy raro, ¿cierto? Con muchas notas extrañas a la armonía. Aquí mi disminuido, mi, fa otra vez, si bemol, la disminuido, si bemol, sol. Aquí pareciera modular a do menor un momento, ¿verdad? Sexta aumentada, 1, 6, 4, 5, 1. O sea, lo único que hay aquí tonal es esto, 5, 1, que está aquí al final. Bueno, 1, 6, 4, 5, 1. ¿Verdad? Todo lo demás no podemos hablar de que haya ningún tipo de progresión tonal ahí, ¿cierto? Son acordes tonales, por lo menos analizados aquí. Siempre son acordes tonales llenos de notas extrañas a la armonía, que vuelven toda la textura muy, muy cromática y que está, o sea, que mucho acorde que se produce acá por movimiento de voces, ¿verdad? El movimiento de las voces tiene lógica, que ven aquí la melodía del piano, por ejemplo, ¿verdad? Hay toda, hay toda una lógica melódica, ¿verdad? Casi no hay saltos, se mueve de una manera muy, o sea, muy adyacente, casi todas las notas, todo está, digamos, se entiende el porqué de este asunto melódico, pero cuando ya uno empieza a analizar qué acorde es re, la, re, si, sol sostenido, mi, sol sostenido, va, la, bueno, aquí estamos en re, pero aquí es un si, aquí estamos en un sol sostenido, ¿verdad? Este sostenido bajo un fa sostenido acá, es un fa natural aquí, que va contra un la, aquí tenemos un mi con un sol sostenido, entonces ven como lo que se va formando ahí tiene mucho que ver con el movimiento de voces. Y si bien hay digamos, un acorde detrás de ese movimiento de voces, un acorde que está pensado,
el acorde no es, o sea, no es, no explica todo lo que está ocurriendo ahí. Si vemos este análisis de acá, no está explicando todo esto. Hay que meterse a discutir todos estos otros movimientos que son básicamente contrapuntísticos. Lo que hay aquí es una tensión, una tensión que siempre ha existido, por cierto, entre lo vertical y lo horizontal. Cuando se inventa por primera vez la polifonía y llegamos, por ejemplo, al ars antiqua y todo esto, que leonino, perotino y esto, todavía no estaba completamente coordinado con el asunto de la métrica. Se usaban, no sé, ustedes recordarán tal vez de historias, se usaban eh, modos rítmicos, ¿verdad? Y esto generaba, digamos, choques armónicos de segundas, de cuartas, etcétera, que se permitían porque había toda una lógica, digamos, una lógica contrapuntística y porque los compositores pensaban contrapuntísticamente, no pensaban armónicamente. Es ya con el tiempo que los compositores empiezan a pensar en acordes, mucho tiempo después, de hecho. Acuérdense que no es sino hasta Rameau, el Jean-Philippe Rameau, en los 1700, contemporáneo de Bach, que se articula todo el concepto de la tonalidad. ¿Verdad? Ok, entonces, aquí habla de tonalidad suspendida y atonalidad. Lo que quiere hablar, lo que quiere referirse con este pequeño, con este pequeño apartado de acá, es que tonalidad suspendida no es lo mismo que atonalidad. Hoy vamos a ver una pieza atonal, ahora más tarde, ¿verdad? No es lo mismo, porque tonalidad suspendida, implica que estamos hablando de una tonalidad que no es clara, unclear, o que es ambigua. Pero esto todavía no es atonalidad donde ya no hay, o sea, no hay ningún rescoldo, no queda nada de lo que es el sistema tonal, pero esto se desaparece. Entonces aquí, todos estos son asuntos, son hechos, ¿verdad?, que intervienen en lo que sería la suspensión de la tonalidad. No, pero esto es lo que determina la tonalidad, que es material diatónico, que son armonías en terceras, que hay una relación tónica dominante, que la relación entre la tónica y la dominante también en los bajos, la resolución de las sensibles, la resolución de las tonalidades disonantes y los puntos de pedal, o sea, cuando pedal en la dominante o pedal en la tónica para resolver, como al final de las fugas, etc. Bueno, cuando estos elementos empiezan a desaparecer, que es lo que estamos viendo con todo lo anterior que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, la tonalidad se difumina cada vez más y se suspende de alguna manera, ¿verdad? Y entonces aquí tienen un resumen de lo que es este capítulo y de los conceptos que se manejan en este capítulo. Todos los tienen que tener claros para el primer quiz. ¿Okay? Mediantes cromáticas. Bueno, no hablamos de modulaciones directas, pero modulación directa es cuando pasamos, por ejemplo, del la bemol al re mayor sin hacer ningún tipo de quiebre, ¿verdad? Simplemente porque suena rico, por ponerlo de alguna manera. Entonces, o sea, no es una modulación que está llevada y que como en los ejercicios de armonía, que todo tiene que tener una lógica, no, directamente se moduló de una tonalidad a otra y se busca más bien ese contraste tonal. Las relaciones de tritono, que está muy relacionado con esto de modulaciones directas, ¿verdad? O sea, lo que vimos hace un rato, un acorde de re mayor que un acorde de la bemol, una relación de tritono. Secuencias reales, la secuencia que se transporta exactamente igual, con todos los intervalos iguales, para arriba o para abajo, entonces automáticamente modula. Las tonizaciones breves.
Aparecen acordes de una determinada tonalidad, pero la tonalidad nunca se reafirma, de tal manera que estamos constantemente pasando de una tonalidad a otra, lo cual nos lleva a la tonalidad suspendida, ¿verdad? Porque no hay nunca una tonalidad que se afirma. Una manera también de modular de una forma lejana es con las enarmonías que hablamos. El hecho de que un acorde del la bemol se convierte en un acorde de sol sostenido, ¿verdad? Y eso nos permite modular de bemoles a sostenidos, o sea, como si atravesáramos un umbral ahí del espacio-tiempo, ¿verdad? eh, movimiento por voz. Profesor, una pregunta. Claro, Rachel. Esto que usted dijo, bueno, de las enarmonías para modular, por ejemplo, bueno, no me acuerdo cuál fue el ejemplo que dijo, ¿aplica para las modulaciones directas? ¿O eso ya no es tan directo porque se está usando enarmonía para modular? Puede ser una modulación muy directa, pero en este caso la enarmonía estaría creando algo así parecido a un acorde común, que no lo es, ¿verdad? Pero algo parecido a un acorde común. Pero sí, tiene que ver. Okay. Movimientos paralelos de voces. En el caso del romanticismo, estamos hablando sobre todo de acordes aumentados o de acordes disminuidos de movimientos paralelos, pero ya vimos en el caso de Debussy, donde esto se lleva a todas las consecuencias, ¿verdad? Acordes mayores o de séptimas, movimientos paralelos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Quintas, cuartas, etcétera. Uy, ¿qué pasó acá? Ok. Acordes de séptima disminuida, ¿verdad? Porque justamente se prestan para modular para cualquier lado. Progresiones de acordes no funcionales. Ahora, casi todos los ejemplos que vimos eran de progresiones de acordes no funcionales ahora, ¿verdad? En el sentido de que no tienen esa lógica 1, 4, 5, 1, ahora 1, 6, 4, 5, 1, qué sé yo. Acordes por movimiento de voz o de voces, ¿verdad? Que la tensión contrapuntística nos produce sonoridades que no están dentro de lo que es la armonía tradicional. Acordes aumentados, esta división igual de la octava, que nos saca además, porque un acorde aumentado no tiene quinta, ¿verdad? O sea, tiene una quinta aumentada que no suena a quinta, o sea, no suena a la relación de dominante y no suena el armónico ese, ¿verdad? Que es el tercer armónico de la escala. Entonces, es un acorde que nos saca inmediatamente la tonalidad. Disonancia sin resolver. Esto de que se rompe la regla básica que viene del contrapunto de las especies y todo eso, de que toda disonancia hay que resolverla. La división igual de la octava, relacionado tanto con los acordes de séptima disminuida como con los acordes aumentados, y las escalas que nacen de esos acordes, las que veremos ahorita. Líneas melódicas del bajo no funcionales, o sea, donde el bajo no está haciendo ni quintas, ni cuartas, ni terceras, que son normalmente las relaciones que son de fundamentales, que tienen peso armónicamente. Y la difícil distinción de lo que es un acorde, o sea, de si la nota pertenece o no al acorde. El cromatismo es tal que no sabemos si la nota es parte del acorde o es un adorno del acorde o es una nota extraña a la armonía del acorde, ¿verdad? Eso sería básicamente un resumen de las temáticas de este capítulo. Todo eso queda claro. Profesor, Sí, Rachel. ¿usted podría explicar una vez más cuál era la diferencia entre tonalidad suspendida y atonalidad? Ok. En tonalidad suspendida tenemos elementos tonales.
Tenemos acordes mayores, menores, aumentados, disminuidos, etcétera, todo eso. Y está la presunción de que se trabaja frente a un marco tonal, como en el preludio de Tristán y Isolda. O sea, se puede decir que está en la menor, aunque no se toque la menor, ¿verdad? Mientras que en atonalidad ya se rompe con, o sea, los elementos ya no son tonales. Es la escala, estamos hablando de la escala de 12 tonos, ¿verdad? La escala cromática, de construcciones armónicas que no tienen que ver con construcciones triádicas, o sea, se rompe completamente. Va a quedar mucho más claro al final de la clase cuando veamos una obra completamente atonal y la comparamos, por ejemplo, con lo que escuchamos la semana pasada. Mientras que en tonalidad suspendida, por ejemplo, la obra de Debussy es un poco, la tonalidad está un poco suspendida, ¿verdad? Aunque ahí sentimos que llegamos al do y toda la cosa, pero nunca hay una relación necesariamente tónica dominante o de progresión fuerte, ¿verdad? Igual que lo de Wagner que escuchamos también la semana pasada. La tonalidad está suspendida porque estamos en la menor, pero nunca aparece en la menor, ¿verdad? No sé si te expliqué. Igual va a quedar mucho más claro ahora más tarde. Sí, claro, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Ok, vean que este libro viene con ejercicios. Aquí empiezan los ejercicios. Hay varios ejercicios de análisis, preguntas, etcétera, todo eso. Si ustedes hicieran los ejercicios, les ayuda montones para el examen. Es más, ¿quién quita que no saque una pregunta por aquí o muy similar de por acá? Entonces, repasen ustedes los ejercicios por su parte. ¿De acuerdo? Básicamente lo que hacen los ejercicios es un poco ahondar, poner un poco en práctica lo que vieron en lo que aparece en el capítulo. Y vale la pena que los puedan revisar. Ok, vamos a ver el capítulo 2, pero nos vamos a dar un descansito, porque para no quedarme sin saliva. Y hagamos una cosa, son las 10:17. Volvemos en 10 minutos, 10:27. Estamos de vuelta, ¿de acuerdo? Chicos, chicas. Ok, profe. Está bien. Bueno, ya, 10:27. Gracias, profe.